La óptima gestión de los recursos naturales disponibles, la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido en algunos de los retos más importantes a los que tienen que enfrentarse las ciudades del siglo XXI. Alcoy ha dado un paso adelante en esta materia porque ha sido la primera ciudad española en someterse a un exhaustivo análisis del impacto energético que tiene el ciclo integral del agua. Un estudio pionero en todo el país que ha corrido a cargo de la Cátedra ACAL Ciudad Sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia y que tiene el objetivo de generar un conocimiento muy valioso que el día de mañana permita ofrecer soluciones eficaces, inteligentes y ecológicas para gestionar los servicios municipales. Hacer posible este primer paso hacia la sostenibilidad de la ciudad de Alcoy ha sido el resultado del esfuerzo conjunto de la Universidad, de ACAL, la firma profesional de consultores y abogados de la Administración local, de la empresa Qualia, del Ayuntamiento y también del autor de la investigación, el catedrático de Fluidos, Enrique Cabrera, que este miércoles han presentado las conclusiones de este proyecto, optimización conjunta del uso del agua y la energía en Alcoy. Esto está de moda porque desde la universidad muchas veces nos dedicamos a estudiar pues cosas que no importan a la sociedad y al fin y al cabo nosotros como profesores universitarios estamos subsidiados por la sociedad, nos paga la sociedad y por tanto estamos en la obligación de devolver y de preocuparnos por hacer estudios que sí importen. Un ardite, sabéis que era una moneda medieval de escaso valor, pues que importen. Y a mí, pues con todas estas presentaciones que me han precedido, pues lo que he llegado a la conclusión es que, bueno, que cuando la iniciativa privada, la pública, el ayuntamiento y todo el mundo aunamos esfuerzos, al final presentamos resultados que pueden devenir, como decía muy bien Jesús, en una mejor calidad de vida de los ciudadanos sin que los costes se disparen. Es decir, yo creo que en definitiva ahí está la tecnología. Entonces, indudablemente es un hito importantísimo el trabajo que hoy, digamos, se presenta, entre otras cosas, porque es un trabajo pionero y es un trabajo que el compañero Enrique Cabrera pues ha cogido con una ilusión y con unas ganas y con un entusiasmo que revalorizan aún más todo lo que, digamos, todos los aspectos técnicos indudables que contiene. El estudio ha evaluado el gasto energético total que supone el ciclo hídrico en el caso específico de la ciudad de Alcoy, teniendo en cuenta sus características geográficas y las necesidades de la población para tratar de racionalizar el uso conjunto de agua y de energía. Es la primera vez en España que se realiza una investigación de esta envergadura y sus responsables están convencidos de que abrirá el camino para que otras ciudades hagan lo mismo que en Alcoy. Empezando por Jesús García, director gerente de ACAL, impulsor y promotor de la cátedra ACAL con la Universidad Politécnica de Valencia, que es la que ha financiado este estudio, el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, de la mano de Georgina Blanes, la empresa Qualia, que es la empresa concesionaria del suministro de agua en nuestra ciudad y que evidentemente ha llevado a cabo y ha participado activamente en ese estudio. Tenemos a Manuel Calatayud y a nuestros dos catedráticos de referencia, José Vicente Colomer como director de la cátedra y Enrique Cabrera, que ha dirigido todos los estudios objeto de esta auditoría. Por lo tanto, agradecerles a todos el trabajo y la implicación para hacer posible que Alcoy sea la primera ciudad objeto de esta auditoría, objeto de ese estudio tan necesario y tan importante. Este proyecto para Qualia es importante, es el pionero, como bien ha dicho el alcalde, en la ciudad de Alcoy a nivel nacional, donde se ha desarrollado un trabajo binomio agua-energía, energía-agua, que es el fruto que nos tiene que dar un resultado más adelante. Es un trabajo excelente, en los previos que hemos visto es un trabajo excelente, trabajado por unos magníficos catedráticos como es Cabrera e impulsado por una cátedra como es la de ACAL y a cuyo frente Jesús García. Yo creo que son ideas que necesitamos en los tiempos que corren. No solamente el saber hacer histórico que veníamos año a año, sino son tiempos nuevos, son tiempos de retos y que debemos, en la línea de I+D, investigar, ir más para allá de lo que convencionalmente nos hemos conformado.
la cátedra ACAL Ciudad Sostenible, que nació con la filosofía de que fuera un punto de encuentro entre lo que es el conocimiento, la ingeniería, la tecnología de una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia, el campus de Alcoy, y el despacho nuestro, que es un despacho que lleva 25 años funcionando en lo que es el mundo de la abogacía y la consultoría, en el mundo de la administración pública, de los ayuntamientos, de la gestión de las ciudades, el que hubiera un punto de encuentro para esos ámbitos de la realidad de las ciudades, los políticos de las ciudades, los técnicos de las ciudades y la universidad con todos sus conocimientos, y ahí ir generando pues un conocimiento para poder abordar los problemas que tienen las ciudades e ir abordando y avanzando en las mejores soluciones para la vida de cada día de las ciudades. Ahora, últimamente, pues se habla mucho de ciudades inteligentes, de Smart City, y todo eso está estupendo, todo eso está muy bien. Pero yo creo que era Zubiri, el filósofo nuestro, hace ya muchos años, quien decía que la inteligencia es el sentido de la realidad. Y realmente, si no conocemos bien la realidad, mal podemos entrar a solucionar las cosas debidamente.